Buenos días, hermanos. Buenos días, iglesia. Buenos días. Gálatas 5, 19, 23. Dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Señor Padre Santo, nuestro Dios todopoderoso y amado, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos. Que sea tu nombre hoy glorificado, Señor. Usa ese siervo, Señor. Oh, Señor, con poder. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy finalizamos la serie que hemos llamado La guerra entre la carne y el espíritu. Y vamos a hablar hoy de la templanza. En las diferentes traducciones encontramos en unas la palabra templanza y en las otras se encuentra dominio propio. Realmente, cuando vamos a los originales, cuando vamos a los contextos, las dos palabras tienen el mismo significado. En el caso del griego, dominio propio se traduce como akreita, que denota tener el poder sobre uno mismo, o también mantenerse bajo control y resistir la tentación de rendirse a los deseos o impulsos pecaminosos. En hebreo viene de la raíz mashal, que es la capacidad de gobernarse a sí mismo. Estamos hablando de las dos palabras, bien sea templanza o dominio propio. También está relacionado con la palabra sobriedad, castidad, es decir, apartarse de los pecados de borrachera y todo lo relacionado con el sexo pecaminoso. Otros lo relacionan con la palabra nahala, que es dominio o reinado sobre sí mismo. Hermanos, si miramos en el contexto, Pablo primero nos viene hablando de las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, son todo aquello que se opone al fruto del Espíritu Santo. Son todos los pecados. En este caso, todos estos se oponen a la templanza o al dominio propio. Pero miremos que no solo son los pecados sexuales o de borrachera. También nos hablan de la envidia, de la ira, de los celos, las contiendas, los pleitos. Incluso también podremos hablar de la gula. Y como veremos, todos los que atentan a algunos cuidados del cuerpo y del espíritu, dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios 9, 25, 27, nos dice Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, miren, de todo se abstiene, pero ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, si hablamos de los deportes y de algunas otras profesiones,
vemos especialmente los deportistas, los músicos, ¿cierto? Ellos necesitan, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, mucha disciplina y sobre todo mucho dominio propio, tanto para abstenerse de algunos alimentos, para ingerir otros, como por la mucha dedicación que necesitan para su preparación. ¿Cuánto más necesitaríamos nosotros de abstenernos de muchas cosas? En el mundo, cuando vemos esto, todo esto es muy aplaudido y admirado. No importa que para alcanzar los logros deban hacer verdaderos sacrificios. Y no es que eso está mal. El problema es que cuando la constancia, los esfuerzos, las luchas se hacen para las cosas sagradas, ahí sí entonces en el mundo aparecen los señalamientos, como siempre lo hemos dicho, y nos hablan de exagerados, religiosos, fanáticos y cuantas cosas más nos saben decir. Parafraseando al apóstol diremos que si los impíos se esfuerzan en el dominio propio para alcanzar coronas corruptibles, cuánto más lo debemos hacer nosotros en oración y en entrega total al Señor para alcanzar una corona incorruptible. Hermanos, al respecto es necesario tener claro, todo proviene del Señor, inclusive la disciplina de los impíos. El Señor da su gracia a todos, a unos da una gracia especial para vencer completamente la tentación y el pecado, y a otros da una gracia común para que puedan desarrollar sus altos niveles de disciplina, como lo hemos dicho, en sus oficios e incluso para que triunfen en sus logros terrenales. Incluso, hermanos, esa gracia común también ha permitido el desarrollo de moralidad, para que el mundo no sea arrastrado por el pecado ni la inmundicia. Esa es una gracia común. Si el Señor no diera esa gracia común, otra sería la historia del mundo. Sería un peor de lo que estamos viviendo. Si no fuera por la gracia común, todo el mundo, como hemos dicho, se entregaría a sus concupiscencias y malos deseos. En los falsos creyentes y los simples moralistas, muchas veces hacen de la gracia común una doble moral. Pues frente a los demás son unos, tienen unos comportamientos y en soledad son otros. O valga la redundancia, frente a los demás viven de una forma moralmente correcta, dan apariencia de moralidad e incluso de santidad, pero su corazón y sus pensamientos están llenos de inmundicias, así no las practican. Carecen de total dominio propio en realidad. Sabemos que el Señor puso su ley en el corazón de todos los hombres, así como el temor de Dios, y por eso da esa gracia común. Pero en estos últimos tiempos, ya sea de extrema idolatría, porque hemos visto cómo la idolatría aumenta cada vez más, tanto en el catolicismo como en las demás falsas religiones, o también en estos momentos de gran incredulidad y de rebelión contra Dios. En estos momentos de máximo pecado, pareciera como si el Señor apartara de muchos su gracia común y los entregara a las inmundicias. Sabemos que cada periodo de la historia tiene sus pecados. No hay un buen periodo de la historia, pero en esta época vemos que a medida en que el mundo se aparta de Dios, Dios se aparta del mundo para entregarlos a sus concupiscencias y a sus pecados. Hermanos, vayamos a Romanos 1, 18 al 32. Romanos 1, 18 al 32. Nos dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y miren lo que sigue. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y sigue diciendo la palabra del Señor: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermanos, ¿no es esto lo que estamos viendo en el mundo? ¿No es esta la máxima maldad? ¿Quién más puede gozarse de matar a su hijo en el vientre y reclamarlo como derecho? El Señor los ha entregado a sus inmundicias, a sus pasiones vergonzosas. El Señor los ha entregado una mente reprobada definitivamente para hacer lo que no conviene. Pero cuidado, impíos, con pensar ustedes entonces que están exentos de culpas. No, el Señor lo ha hecho así por su pecado, precisamente porque en su pecado y obstinación y amor por el mundo se han olvidado del Dios Todopoderoso. Es la responsabilidad de los hombres, la responsabilidad del amor por el pecado y el haberse olvidado completamente del Señor. Pero hoy algunos no solo se han olvidado, sino que hacen guerra abiertamente contra el Señor y, como dice el libro de los Salmos, contra su ungido. Miremos el caso de la idolatría. Dice la palabra que como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el Señor los ha entregado a pasiones vergonzosas. En nuestro caso cercano, digo cercano porque hablo de la religión católica, porque todas las religiones en Cristo no son más que una mera idolatría, porque todas adoran a lo que no es Dios. En el caso del catolicismo sabemos que el homosexualismo y toda clase de depravaciones no son una excepción en el sacerdocio católico, sino pareciere que fueran una regla. Pues las excepciones son pocas. Y esas pocas excepciones terminan saliéndose de esa sinagoga y yendo a buscar al verdadero Cristo. Antes de seguir con el catolicismo romano, concluyamos lo que veníamos hablando de la gracia común y luego volveremos a hablar de la Gran Babilonia. Estos lamentables momentos por los que estamos pasando
de extrema degradación moral y de pecado generalizado, como decíamos, no son más que los justos juicios de Dios. Pues a medida que el mundo se opone al glorioso Redentor, Dios los entrega en sus delitos y pecados. No creo que haya periodo en la historia en que los pecadores salieran a exhibir su pecado y su maldad y a gloriarse de ellos como está sucediendo hoy. Y para mayor de las desgracias, recibiendo el aplauso de las mayorías. En nuestro caso aún más cercano, no solo es la depravación moral, sino la defensa de todo lo malo. Como ya se ha dicho, y mientras persista será necesario repetirlo una y otra vez, estamos en el país que premia al delincuente y castiga al que trabaja. Y esa es la dinámica hacia donde va el mundo. Los ladrones, los extorsionistas, los secuestradores, los expendedores de droga, etcétera, etcétera, según el progresismo, no necesitan de cárcel ni de ser juzgados por la ley, sino de la comprensión y ayuda de la sociedad, porque es que son pobres víctimas de la injusticia social. ¿Acaso no es injusto que se olviden de Dios? ¿Acaso no es injusto que le quiten al que trabaja para darle al que no trabaja? ¿Acaso no es injusto que una persona se esfuerce elaborando para que el otro le robe todo el esfuerzo de su trabajo, para que le robe el pan de sus hijos? ¿Acaso no es injusto que le roben la vida a las personas llevándolos a la drogadicción y la perdición? No hay duda. Estamos en los últimos tiempos en que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Definitivamente el Señor ha venido quitando su gracia común de este mundo cada día más caído. Las perversas leyes han aprobado como derecho el asesinato de bebés, financiado incluso por el mismo Estado. Pero quienes con la palabra del Señor llaman al respeto por la vida y al derecho de los bebés a nacer, entonces son señalados de extremistas y en algunos países detenidos. Extremismo religioso es amar la vida y defender la vida del inocente. A medida que el Señor quita su gracia común, el hombre pierde todo dominio de sí mismo y se entrega a las concupiscencias y a sus pecados. Por eso suceden cosas tan terribles como la isla de Epstein, como las cosas que han salido a la luz sobre lo que ha venido sucediendo por décadas en Hollywood y todo lo que está sucediendo en el mundo con la trata de niños, las depravaciones de los jóvenes y de los no tan jóvenes. Esas también son cosas que los estados progresistas callan. 400 menores de edad han desaparecido en Bogotá este año y nadie dice nada. Pero sí salen a llamar a ejércitos para ir a atacar a los que se estaban defendiendo del terrorismo. Sí, hermanos y amigos, todas estas cosas son posibles porque el Señor quita su gracia común a quienes lo niegan y hacen la guerra contra Él. Entonces el hombre queda desprovisto de toda templanza, de todo dominio propio y se entrega a sus inmundicias. Amigos, entiendan, si ustedes no dan rienda suelta a sus pasiones pecaminosas, no es porque ustedes sean buenas personas o porque tengan dominio propio o templanza, y menos aún porque esto venga de ustedes. Es la gracia común en todos los hombres. Es una misericordia de Dios en todos los hombres. Pero estos hombres de los últimos tiempos se han hecho enemigos directos de Dios. El Señor les ha quitado su gracia y por eso vemos entre muchas inmundicias, entre muchas, las de las mujeres que no solo cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, sino que además son desprovistas de toda feminidad
y llenas del más terrible odio. Eso es lo que estamos viendo. Llenas de ira. Blasfeman el nombre de Dios. Llaman al aborto, al asesinato. Odian a todo lo que se llama Dios y a todo lo que está relacionado con el Señor. Por eso nos odian tanto a nosotros. Sí, hermanos. El mundo va hacia la destrucción total por el pecado y la maldad. Es el calentamiento global que asesina. Por eso debemos tener cuidado. Mucho cuidado, hermanos. Y los que están queriendo caminar. Mucho cuidado con mirar atrás. Amén. Cuidado con los que añoran el mundo. Cuidado con los que aún se dejan seducir por el mundo. Cuidado con aquellos que quieren acercarse al mundo. Cuidado con los que vienen, conocen, se limpian de las inmundicias y luego se van. Cuidado porque el Señor puede quitar su gracia común de usted. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 12, 43 al 45. No puedo negar que cuando yo leo esto, lloro muchísimo, personalmente. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Es decir, están hablando del que viene, se limpia, deja la casa limpia y luego se devuelve al mundo. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Ha ido a la iglesia, se ha lavado de las inmundicias y ha organizado todo. Entonces este demonio va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Cuidado. Esto también es un llamado a que no jueguen con el pecado, a que no pretendan jugar con Dios. Sabemos que hay apostasías parciales, pero también sabemos que muchos son desechados, desprovistos de todo dominio propio y luego entregados a sus concupiscencias. Amigo, ¿no se ha preguntado por qué cuando alguien se va de una iglesia sin causa bíblica, de una iglesia de sana doctrina, es decir, cuando se va en desobediencia, por qué luego caen en pecados peores que los que antes practicaban? No se engañen, por más vida moral que quieran llevar o por más apariencia de piedad que pretendan tener luego, cuando alguien se aparta de la sana doctrina, tarde o temprano será derrotado por sus concupiscencias. Tarde o temprano será desprovisto de la gracia común si no se arrepiente, y vendrán 7 demonios peores. Habíamos hablado hace un momento de la gran ramera y de sus pecados de inmoralidad sexual, producto de su idolatría, teniendo en cuenta el libro de Romanos en su capítulo 1. Pero su pecado se agrava cuando además pone sus tradiciones de hombre sobre la palabra de Dios. Hablamos del celibato como norma. Hablamos de imponer condiciones o comportamientos a quienes no tienen el Espíritu Santo y por ende no tienen el más mínimo dominio propio. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 7, 8 y 9. Esta cita es usada precisamente para justificar el celibato. Nunca he entendido cómo lo hacen. Bueno, torciendo como siempre ellos hacen todo. Dice Pablo, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. O sea, si es una orden. Pues mejor es casarse que estarse quemando.
Así es. La escritura es clara. Repitámoslo una vez más. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues es mejor casarse que estando quemado. Amigos, el don de continencia no es otra cosa que el dominio propio. No es otra cosa que el fruto del Espíritu Santo. Por eso la palabra les dice, contumaces y habladores de vanidades. ¿Cómo imponer una norma, una condición a una persona que no tiene el favor de Dios? A quien el Señor no le ha dado su Espíritu. ¿En qué se convierte entonces el celibato? Sino en la obra del diablo, que envía a sus sacerdotes a quemarse y hacer daño a millones de víctimas. Nos dice la palabra del Señor en Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, no tiene dominio propio, no tiene al Espíritu Santo. Mientras el Señor da la orden de huir de la fornicación, la gran Babilonia, la madre de las abominaciones de este mundo, el catolicismo romano, lleva a sus siervos al pecado. Como Satanás los conduce a la tentación. ¿Cómo pueden mortificar sus concupiscencias si, como hemos dicho, no tienen al Espíritu Santo de Dios? Si no tienen el favor del Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 17:1. Una vez más hay que preguntar, ¿y nosotros, hermanos? ¿Y nosotros velamos y oramos para no entrar en tentación? ¿Ponemos al Señor como nuestro fuerte, como nuestro muro, como nuestra roca? ¿Huimos del pecado? ¿Huimos de la tentación para no entrar en ella? Clamamos al Señor para que nos dé su Espíritu, el Espíritu Santo, y llenos de Él nos dé su fruto para que podamos hacer frente a las tentaciones y al pecado. Lejos de Dios nada podemos hacer. Hermanos, meditando en estas cosas, pensaba que hay oficios que son muy riesgosos. La lógica siempre nos ha dicho que debemos huir del peligro. Por eso huimos del pecado, porque es muy peligroso. Pero debemos huir del peligro. Así como el Evangelio nos dice que debemos huir del pecado. Pero los oficios terrenales, hay personas que para ayudar a otros deben ir al peligro. Los militares son un ejemplo de ello. Los bomberos son el máximo ejemplo. Y para ser eficaces, reciben entrenamientos especializados y constantes. Y a pesar de ello, aún muchos de ellos mueren en el cumplimiento de su labor. ¿Qué podríamos decir del cristiano tibio, que no es precisamente entrenado eficazmente para huir del pecado? Hermanos, cuidado con no entender las cosas. No somos entrenados para ir a la tentación. Somos entrenados para, con el favor de Dios, vencer la tentación y huir de ella. No nos acerquemos al peligro. Huyamos del peligro. Hay una historia que todo el mundo conoce. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?
hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Desde el primer momento, José dejó clara la situación con la esposa de Potifar. ¿Cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Amén. Y cuando la situación se puso insalvable, José huyó. A pesar de tener el favor de Dios, a pesar de haber recibido el Espíritu Santo de Dios, huyó. Tal era su aborrecimiento por el pecado. Huyó de la tentación y huyó del pecado. Tenía verdaderamente dominio propio. Hermanos, estamos diciendo con todo esto que debemos pedir en oración, velad y orad, que el Señor nos dé dominio propio para apartarnos de todo pecado y huir de ellos. Pero hermanos, no son solo los pecados sexuales. Es todo aquello que nos pueda separar del amor de Cristo y de la obediencia al Señor. Debemos pedir constantemente que nos regale el fruto del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos habla de la tentación en todos los aspectos y nos llama a no contaminarnos con ninguna cosa que nos lleve a la tentación y al pecado. Vayamos a Daniel 1, 8 al 16. Dice la palabra del Señor: y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según ves. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos los 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino de ellos que habían de beber, y les daba legumbres. Como el mundo pervierte todo lo divino, es necesario aclarar que el problema aquí no era la carne, ni dietas de vanidad, sino la lealtad al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, que no solo les guardó la vida durante el ataque babilónico y la expatriación, sino que además los llevaba a un cargo de gran importancia y a vivir en el palacio de Nabucodonosor. ¿Cuántos desearían? Y muy posiblemente ellos estaban asustados de vivir en palacio. ¿Cómo vivir en el palacio real, lleno de grandes comidas, de excelentes vinos, de placeres y de vanidades, y no contaminarse? Recordemos que por lo general la comida era consagrada a los ídolos y el vino lleva al desenfreno.
Todos ellos venían de una cultura de la carne y del vino. Por eso necesitaban de mucha templanza y de mucho dominio propio para no ceder a la tentación de la vanidad, la idolatría, en fin, al pecado. ¿Cómo vivir en el mundo y no contaminarnos con el mundo? Hermanos, debemos tener dominio propio frente a la más mínima contaminación del pecado y del mundo. El apóstol Juan nos recuerda que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuidado, amigos y hermanos, cuidado con añorar las vanidades del mundo. Cuidado con acercarnos a las contaminaciones del mundo. Desde un primer momento, el Señor ordenó a su pueblo precisamente a vivir apartados de los demás pueblos para no intimar con ellos y no contaminarse de sus idolatrías y de sus inmundicias. Incluso los llamó a vestirse diferentes. Números 15, 37 y 41. Números 15, 17, 37 al 41 dice la palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Claro que la Escritura nos dice que los flecos tenían un propósito, pero no eran precisamente la moda del momento, ni lo serían después. Y seguramente era el único pueblo que los hacía. No olvidemos su propósito: recordar los mandamientos del Señor y ponerlos por obra. Es decir, era un recuerdo permanente, estuvieran donde estuvieran. ¿Se imaginan la burla de los otros pueblos cuando los israelitas tenían que viajar a otras partes o cuando los paganos iban a sus ciudades? Pensemos en eso. Yo pienso mucho en los jóvenes especialmente, que a veces pecaminosamente viven del qué dirán. Imagínense llevando los flecos. ¿Y eso qué es? La palabra del Señor, que me acuerda de no caer en pecado. ¿Cómo harían los flecos a la ropa de marca? Hermanos, sabemos que el ser israelita nunca ha sido una cosa bien recibida por los demás pueblos. Los pueblos no aman nada que tenga que ver con Dios. Y no solo en la edad antigua, también lo fue en la época del Señor frente a los romanos. Ni se diga en la Edad Media, donde el catolicismo romano, en sus prácticas y leyes satánicas, los persiguió para exterminarlos. No fue Hitler el que comenzó eso. Incluso hoy con gusto esas hordas fanáticas e ignorantes que apoyan el terrorismo de Hamás, lincharían con gusto a cualquier judío que se le atravesara. Con todo eso, muchos son los que se han mantenido fieles a su nacionalidad, estén donde estén. Sí, sabemos que están en desobediencia. Vamos a decir que es el pueblo de Dios, están en desobediencia, pero aún así el Señor tiene unas promesas para ellos. Bendeciré a los que los bendigan y maldeciré a los que los maldigan. En nuestro caso, el Señor ya nos conocía y por eso no nos puso marcas externas.
pero nos ha llamado a ser fieles a Él y a sus mandamientos. También nos ha llamado a no mezclarnos con el mundo, ni a contaminarnos de él. Hermanos, como sabemos, el Señor nos llama a vivir diferente a como el mundo vive, a diferenciarnos de los habitantes de este mundo. Y no estamos hablando, insisto, en marcas externas. Alguna vez lo hablaba el pastor Marco. Eso, al principio, harían vanidosos a los hombres. La marca de la santidad. Pero cuando venga la persecución, no sabrían cómo quitarse y esconder la marca de la santidad. Hermanos, hablamos de santidad, de vivir apartados para Dios. No podemos negar que cuando logramos a vivir apartados para Dios en medio de este mundo, muchas veces nos señalan y somos objetos de burla y de murmuración. Pero el Señor nos ha dado templanza y fe para vencer los dardos del enemigo. Para muchos de nosotros, el señalamiento es alegría, porque no es otra cosa que la confirmación de que andamos bien. Se nos burlan, nos señalan hasta en internet. Creen que nos van a afectar. Y nosotros decimos, gracias Señor, vamos por tu sendero. Hermanos, cuando sucede eso, nos alegramos porque sentimos que vamos por el camino estrecho. Y entonces sus burlas a nosotros se convierten, con el favor de Dios, en gozo espiritual. Pero infortunadamente, los que aún son débiles en la fe, como no pocos jóvenes que no han nacido de nuevo, sucumben ante la burla y dejan que su espíritu se entristezca. Y otros incluso se dejan arrastrar por la tentación de ser aceptados por el mundo. No pocos se dejan intimidar y no pocos terminan avergonzándose de su Señor y de su fe. Por eso nosotros clamamos, Señor, no nos dejes caer en tentación. Levántanos, Señor, danos tu espíritu para que podamos vencer los dardos del enemigo. Y cada vez que venga la persecución, podamos alegrarnos en el corazón. Hermanos, cuando vengan estos momentos, es necesario recordar, como Pablo decía, es necesario tener claro en quién hemos creído. Y sabemos que Él es fiel para levantarnos. Cuidado, especialmente los jóvenes, con vender la primogenitura por un platado de lentejas. Cuidado con dejarse contaminar o intimidar por el mundo. Recordemos siempre las palabras del Señor por medio del apóstol. Dijo en 2 Timoteo 1, 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Hermanos, como decimos, pidamos permanentemente el favor de Dios, que nos dé su espíritu, para que no sucumbamos ni al temor ni a la tentación. Amén. Vayamos a Marcos 4, 14 al 20. Marcos 4, 14 al 20. Recordemos que el Señor está explicando lo del sembrador y nos dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto del camino.
en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanos de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Amigo, ¿y qué semilla es usted? ¿En dónde ha caído? Si no es la que cayó en tierra firme, si tiene dudas, si tiene temores, si el mundo lo seduce, si aún el pecado y las tentaciones los llaman, no se entristezca. Anímese recordando que mientras hay vida, hay esperanza y Dios es fiel para transformarlo y rescatarlo. Dios tiene misericordia de todo aquel que va a Él y le puede dar ese fruto maravilloso del dominio propio con que puede hacer frente a los ataques del enemigo. Si no es así, tema por su alma. Hermanos y amigos, es necesario insistir que nada tenemos con este mundo, con sus vanidades, con sus satisfacciones y con sus falsas alegrías. No podemos parecernos al mundo. Y si bien no vamos a hacer flecos en nuestra ropa, nuestra forma de vida en todo nos debe diferenciar. Amén. Y si el mundo se burla de nosotros, debemos decir como el Señor y como Pablo: para eso estamos, para eso hemos venido. Cuidado con avergonzarse del Evangelio. Cuidado. Hermanos, recuerden que no seremos los primeros ni los últimos en ser señalados por nuestra fe. Y también recordemos que aún no hemos padecido verdaderamente por la causa de Cristo. Hay otros que han padecido verdaderamente. Muchas veces hemos llorado aquí con las historias de la Inquisición. Vayamos a la Escritura, me dice la Escritura: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada firme. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Y nosotros? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Cuando repasaba estos frutos, o estas obras de la carne, perdón, y los frutos del Espíritu Santo, pensaba, lo fundamental, que es el dominio propio frente a todas estas tentaciones. Pero no alcanzaba a entender lo del homicidio, porque nos habla del homicidio. ¿Cómo un creyente puede ser tentado para matar a alguien? Lo primero que pensaba era en el odio. Sabemos que el odio es asesinato en el corazón. El verdadero cristiano no puede tener resentimiento, y menos aún odio en su corazón. Y peor aún, si fuera entre hermanos, sería más grave. Está cayendo en la tentación del homicidio. Pero también mirábamos que a veces es el pecado físico. La tentación del homicidio. Y yendo a la escritura se me hizo más claro. Primera de Samuel 26:6. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai hijo de Sarvia, hermanos de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento. Imagínense, acercarse a su enemigo y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un solo golpe y no le daré segundo golpe. Voy a ser compasivo, lo voy a mandar a matar solo de un golpe. David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descienda en batalla y perezca. Estaban en guerra, hermanos, y se podría pensar que era justo que David hubiera matado a Saúl, máxime porque era Saúl quien lo perseguía. Cuánta templanza, cuánto dominio propio debió haber tenido David para ver a su enemigo dormido, aquel que buscaba su muerte, para perdonarlo e irse. ¿Cuánto más debemos nosotros perdonar a quien nos ofende? ¿Cuánta templanza debemos tener cuando el pecado y la tentación estén frente a nosotros? También pensaban los cristianos, por aquí se me reían ahorita, que pertenecen a las fuerzas militares, que luego de un combate deben atender al enemigo herido o guardar la vida del que capturaron aún frente a algún compañero muerto. Esa era una cosa muy difícil, pero lo debe hacer el cristiano. Una cosa es el combate y otra cosa es el asesinato. En el combate el soldado se defiende, pero cuando su enemigo está rendido, debe respetar la vida. Igual en todo momento álgido de nuestras vidas, debemos clamar al Señor para que nos dé templanza y no permita que hagamos lo malo. En este mundo caído siempre estaremos en peligro de pecar. Por eso, hermanos, y lo vamos a hablar ahorita, debemos vencer la ira. Por eso debemos clamar al Señor para que nos dé su gracia, pero no la gracia común que da al mundo,
sino esa gracia especial que nos aparta de todo mal. Debemos clamar al Señor que en esa gracia especial nos dé su Espíritu y nos llene de su fruto. La única forma de mantenerlos lejos del pecado es estar cerca de Cristo. Su palabra es clara: lejos de Él nada podemos hacer. En nuestras fuerzas nada podemos lograr. A lo sumo podríamos alcanzar algún tipo de moralismo o un simple formalismo que en cualquier momento nos llevará a dejarnos guiar por nuestras concupiscencias. Solo el Señor, por medio de su Espíritu, nos puede dar templanza. Hermanos, hoy quiero pedirles que clamemos por nosotros. Que clamen por nosotros. Clamen por los ancianos. Si hay alguien en peligro, si hay alguien a quien el enemigo ataca en todo momento, es precisamente a los ancianos. Un anciano que cae es una gran afrenta a Cristo y a su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, ténganos en sus oraciones para que el Señor cada día nos fortalezca más y más, y para que con la armadura de Dios podamos vencer los dardos de fuego del enemigo. Amén. Hermanos, téngannos en sus oraciones, porque somos nosotros los que más necesitamos de ese dominio propio, de esa templanza de la que nos habla la Escritura. Hermanos, en verdad, de corazón, les ruego, ténganos en sus oraciones, para que podamos ser esos ancianos que nos exige la Escritura que seamos. Vayamos a 1 Timoteo 3, 1 al 7. Nos dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tito lo refuerza. Tito 1, 7 al 9. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, no podemos olvidar que la Escritura nos dice que el juicio comienza por casa. Oren mucho por nosotros, pero también oremos unos por los otros, porque el enemigo no da tregua y sabemos que estamos en tiempos malos. Hermanos, el Señor nos llama a tener templanza a todos, primeramente a los ancianos, pero también a los demás. Nos llama a tener dominio propio y a obedecer. Quiero hablarles a los niños y a los jóvenes. Niños y jóvenes, escuchen la palabra del Señor.
Nos dice la palabra del Señor en Proverbios 6, 20 al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón y enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Amén. Nos dice en Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. Hijos, dice Efesios 6, 1 al 3, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y nos refuerza en el Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Cuidado, niños y jóvenes, recuerden la gravedad de los pecados de rebelión, de desobediencia, de orgullo y de altivez. El Señor los llama a sujetarse totalmente a sus padres, a morir a sí mismos, a sus orgullos, a sus vanidades y a todos sus pecados. Recuerden que la obligación y el deber de sus padres, es que algunos se quejan, aún se quejan, los aman tanto y se quejan de los padres. Recuerden que la obligación y el deber de sus padres es llevarlos a Cristo, a una vida santa, a llevarlos para que anden por las sendas antiguas en medio de un mundo caído. Pidan dominio propio para que no se dejen seducir por el mundo y para que, tomados de la mano del Señor, puedan verdaderamente caminar por el sendero antiguo y logren entrar por la puerta estrecha. Amén. Dichos niños y jóvenes, no voy a excusar los pecados de ira de algunos padres, pero es necesario que ustedes comprendan que su rebeldía, la desobediencia constante de algunos, llevan a sus padres a ira, pero además a tristeza, a una gran y profunda tristeza. Muchas veces ellos llegan a grandes decepciones o incluso desesperación al ver que sus hijos no entienden la instrucción. Les hablan de una forma, de la otra, los disciplinan, oran constantemente por ellos, pero ellos siguen en su terquedad. Hijos, escuchen atentamente lo que el Señor les ha dicho y no apoquen con sus pecados el espíritu de sus padres. Si no se imaginan la tristeza y el dolor de sus padres cuando los ven a ustedes en pecado y en desobediencia. Ahora hablemos a los padres. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermanos, como hemos dicho, sabemos que la rebeldía y la desobediencia de algunos hijos en no pocos momentos exasperan a los padres, pero eso no es excusa para pecar. El Señor nos llama a corregir en toda paciencia. Nos dice que en la ira del hombre no mora la justicia de Dios, no obra. Los padres deben ser ejemplo de dominio propio, que logren vencer el pecado de la ira y que puedan corregir en amor.
Hermanos, es necesaria, como les hemos dicho, la oración antes de toda corrección. El propósito de la corrección es que los hijos comprendan la gravedad de sus pecados y el Señor les conceda arrepentimiento. Y ellos, tomados de la mano del Señor y con mucho dominio propio, puedan vencer sus concupiscencias. Padres, pero el dominio propio también tiene que ver con aquellos que son lisonjeros y con aquellos que ven con ligereza los pecados de sus hijos. Aquí muy bien podríamos hablar de templanza, de dominar ese pecado de alcahuetería en que los ha adentrado el mundo y escuchar atentos la palabra del Señor. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Miren, niños, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Hermanos, el Señor nos ha venido hablando de estas cosas una y otra vez, pero también el Señor una y otra vez nos ha venido hablando de la ira. Nos dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, ¿cuánto dominio propio nos hace falta, especialmente frente a este pecado? Debemos recordar que ningún pecado viene solo. Miremos la advertencia del Señor: ni deis lugar al diablo. Es al enemigo a quien damos lugar cada vez que nos dejamos vencer por la ira. Cuidado, hermanos, porque este es un pecado que muchas veces vemos con ligereza. Es una de las vigas de nuestro ojo que no nos deja ver su gravedad. Como no es un pecado escandaloso, no vemos el gran estorbo que es para esta carrera hacia la santidad. El enojo bien puede equipararse a la raíz de amargura que impide alcanzar la gracia de Dios. No nos podemos engañar. La ira, como todo pecado, no viene solo. Surge del orgullo, del exceso de amor propio y de nuestra vanidad. Y muchas veces enceguece nuestro entendimiento, y aquí hablo para todos, incluyendo niños y jóvenes, llevándonos a pecados más graves que afectan enormemente a nuestros familiares y a nuestros hermanos en Cristo. No pocas veces nos llevan a herir a aquellos a quienes más nos aman. Hermanos hombres, eso yo voy a hablar solo a los hombres. Recordemos que el Señor nos ha llamado a tratar a nuestras esposas como a vaso más frágil. Mujeres, no olviden que el Señor las ha llamado a ser ayuda idónea y a estar sujetas a sus esposos. Recuerden que la mujer sabia edifica su hogar y la necia con sus manos lo destruye. Hermanos, vayamos al Señor permanentemente en oración. Clamemos que nos aumente la medida de fe que nos ha dado y nos dé su Espíritu, el Espíritu Santo, y todas las cosas maravillosas que nos sabe dar. Vayamos, hermanos, todos a 2 de Pedro 1, 5, 9. 1 de Pedro 1, 5 al 9. Nos dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nada viene de nosotros, hermanos.
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto natural y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, recordemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en todo. Es el máximo ejemplo. ¿Queremos hablar de sacrificio? ¿De morir a sí mismo? ¿De negarse a sí mismo? Miremos a la cruz. Miremos a Cristo. Es, como hemos dicho, nuestro máximo ejemplo en todo, incluyendo en el dominio propio. Siempre venció la tentación, la angustia y el pecado. Sí, el Señor también sufrió de angustia. Pero dijo, para esto he venido. Pidámosle al Señor, pidámosle a nuestro Cristo, que nos ayude a ser como Él es, que nos ayude a caminar sus pasos, a seguir sus pisadas, y que su Espíritu esté en nosotros. Nos dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2, 22 al 24. Hablando de nuestro Señor nos dice, 1 de Pedro 2, 22 al 24, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, una vez más venimos a ti, Señor, a pedirte, Padre. Padre, adóptanos como tus hijos, Señor. Danos tu Espíritu, Señor. Aumentanos la medida de fe que nos has dado, Señor. Danos, Señor, tu Espíritu, Señor, y todo el fruto de Él. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.